René Jaramillo, como siempre, en Suecia, dando la bienvenida aquí en el todo y la nada. Yo desde Suecia y en Chile, Roberto González, en un capítulo muy especial esta oportunidad, porque este es el capítulo número 10. 10. Llegamos a los 10 capítulos. Aunque no tiene nada especial el 10, pero bueno, es un número redondo. 10. Suena como una década, pero Una década, son 10 claro. capítulos nomás. Y, y aquí estamos nuevamente en el todo y la nada para hablar de un tema medio polémico, que igual deberíamos hacer la salvedad de que aquí no se trata de atacar a nadie, que nadie se sienta atacado y que vamos a dar solo nuestra opinión sobre las religiones. Las religiones. Tema complejo. Siempre te dicen, no hables de religión, de política ni de fútbol en una cena, porque terminan peleando. ¿Y por qué tienen que pelear? Es la pregunta. Exactamente. ¿Por qué? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse siempre cuando se pone a discutir con otros, sobre todo en ámbitos que tratan de la creencia, de cosas metafísicas. De pensamiento, dijo Charlie Badulaque. Sí, pues si uno puede creer, pensar lo que uno quiera y decirlo no está mal. Con respeto siempre, dijo los chilenos. Oye, igual es un tema interesante, ¿eh? Porque eh, yo vivo en Suecia y lo que se dice siempre acá en este país es que somos uno de los países más secularizados del mundo. Ah, sí. ¿Y cuál es la religión allá? Protestantes. Protestantes. O sea, serían luteranos. Sí. Eh, ¿Y tú? ¿Qué crees? Bueno, yo creo que este programa va a ser interesante. Si Dios quiere. Ah. Nada, pero yo soy creyente. Yo soy creyente. Siempre, ¿Y en qué siempre. crees? Yo creo en ¿Eres Dios. religioso? ¿Por qué no religioso? No, no, no me llamaría religioso, porque no voy a la iglesia, no, no me Sí, los rituales. siento, no me siento parte de una religión, no soy religioso, pero sí soy creyente y creo Ujú. en Dios. En Dios. ¿Cuál Dios? Dios, el Dios que todos conocemos, Cristiano. el único. No, pues no. Si no te tira un misil. Eso yo no entiendo, que lleguen hasta esos niveles usando la religión como escudo o como bandera para hacer guerras, ¿cachai? Porque sí, yo también soy creyente. Yo creo en Dios finalmente porque tuve una educación desde niño católica. Y entonces es como el que conozco. Diosito, tatita Dios. Pero no me sentiría con la soberbia de pelear con otro y decirle que ese Dios no existe y el mío sí. No me cabe en la cabeza eso. Pero ¿cómo era tu infancia? ¿En qué estuviste en un colegio religioso? ¿Cómo era eso? Sí, y toda mi familia también católica, pero no mucho de ir a misa. Pero en el colegio sí, tenía clases de religión obligadas, colegio católico. Tenías que ir a misa. El mes de María había que rezar todas las mañanas. Dios te salve María, etcétera. Y los atrasos valían doble. Era más importante llegar a la hora de rezar. Sí. Eh, sí, yo lo viví en carne propia. Condicional por atrasos, aunque no lo crean. Yo tan puntual. Y claro, era como una imposición de la religión, porque, no sé, pues yo estaba bautizado sin saber hablar. Y normalmente a los niños los bautizan sin que puedan opinar si quieren o no, porque es algo como heredado de los padres. Eso ¿Cachai? no me gusta mucho a mí. Claro, es complejo, es porque desde el punto de vista de los padres es como yo quiero que Dios proteja a mi hijo, entonces lo bautizo. Y
Y yo creo que al final no es tan terrible. Si total, después si no estáis ni ahí, queréis ser musulmán o lo que queráis, te cambiáis nomás, ¿cachai? Entonces, como desde el punto de vista de los padres, ya, ok, siéntanse tranquilos, ahora está protegido por la mano de Dios, ¿cachai? Igual lo que pasa es que mucho de el bautismo, en la guagua, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, lo que yo he visto acá en Suecia, en la Iglesia sueca, eh, tiene que ver mucho con ya dejar la parte religiosa y entrar a la parte de tradiciones y entrar a la parte como más cultural del asunto, donde bautizarse ya es como es parte del desarrollo social y cultural y es como lo que se hace sin importar si eres creyente o no, porque por ejemplo, bueno, hace una semana nomás estuve en un bautizo Ujú. y entonces yo le hice la pregunta, bueno, son amigos míos, entonces yo le hice la pregunta y imaginándome más o menos la El respuesta. invitado agrio. Claro. El, el que tiene siempre la duda. ¿Te pasó algo así? Ah, pero y entonces les pregunté yo, oye, ¿y ustedes son creyentes? Con ese tono, ¿sí? ¿Son creyentes? Y ellos me dijeron, no, no. Ya. Entonces yo les dije, bueno, ¿y por qué? Ah, porque bueno, es lo que se hace. Entonces, claro, es lo que se hace. Y así pasa mucho acá en Suecia y me pasa mucho con muchas personas que yo sé que no son creyentes, pero para ellos es súper importante casarse, por ejemplo, por la iglesia, porque ya pasa a ser parte de la tradición, pasa a ser parte de la cultura. Es Ujú. como, bueno, es lo que hay que hacer, ¿me entiendes? Entonces, es interesante cómo al final ciertos rituales, porque al final son rituales, ¿verdad? Eh, Sacramento, señor. eh, No, sí, son ritual, técnicamente. técnicamente hablando. Eh, entonces se vuelven ya parte de la sociedad y de la cultura en la cual nos desenvolvemos. Sí, pues acá en Chile también es, no sé, pues mucha gente, como decía tú, el matrimonio, que la mujer normalmente pues, necesita ahí el ritual de entrar a la iglesia con el vestido de novia, eh, ser la princesa de la noche, con la reina, y en general yo creo que la mayoría sí, también el bautismo. Como decíamos, o sea, que bautice a un niño es como, bueno, por si acaso, ¿cachai? Aunque no creáis tanto, pero, por si acaso igual, bauticémoslo, para que esté protegido, si es que funciona, ¿cachai? Y, No sé. y es como también un acto social, porque es como antiguamente, igual es como que le daban el nombre también al niño, Claro, pues en, los padrinos ahí quedan claro, y establecidos. lo presentaban a la sociedad, Era como el Rey León. claro, claro. Pero acá, si llega hasta que tenéis que ir a santiguar o bendecir el auto, po, weón. Y una vez fui, acompañé a alguien a bendecir su auto a Sor Teresa, ahora Santa Teresa de los Andes. Sí. Y yo me imaginaba otra cuestión, porque hasta yo me imaginaba que el curita iba a venir, así iba a mirar el auto. ¿Cuál es el nombre de su auto? No sé, algo como un bautizo. Y nada, llega así como al estacionamiento con agua bendita y empieza a tirar para todos lados nomás y unos reza un poco y listo, todos benditos. No sé cuál es el sentido de eso, ¿cachai? Ahí yo no concuerdo mucho. Pero no concuerdo tanto por una cuestión de... Es complejo el tema de la religión, ¿cachai? Porque si uno mira los libros tal como vienen, es como poco científico, ¿cachai? O sea, cualquier científico, la mayoría de los científicos tienen como explicaciones para todo que contradicen a la religión, ¿cachai? Sí. O para casi todo. Porque cuando ya preguntas y ¿de dónde nos salió todo el universo? El Big Bang, ya, ok. ¿Y de dónde salió toda esa energía que de repente se acumuló y que de repente explotó? Estamos viéndolo, ¿cachai? Entonces, claro, también tienen hartas preguntas sin contestar, pero que
como no hay alguna demostración científica, entonces es por saber. Lo que pasa es que justamente ese ejemplo que tuviste es bastante interesante porque al final el científico te pregunta a ti y te dice, y bueno, y Dios y Jesús y los 7 días para armar el cuento de la tierra y todo eso, Adán y Eva, y obviamente te lo coloca en duda y te lo ironiza, y tú al final la única respuesta que tienes es que, bueno, yo creo, yo tengo fe, y se queda en un ambiente metafísico, ¿verdad? En Ujú. cambio, el científico te trata de dar respuesta como tú dices, pero al final en esa pregunta de la creación del mundo, el universo y todo, ahí también caen en una cierta fe y una cierta... que Claro. creemos que es así, Ujú. creemos que es así. También se llega al creemos. Por eso yo considero que da lo mismo las discusiones entre la parte científica y la parte metafísica, porque son discusiones que no aportan mucho y que se mezclan en dos aspectos que son totalmente diferentes, lo que es lo científico y lo que es la fe del individuo hacia una creencia determinada. Sí, pero igual creo que por muy religioso que uno sea, no puede cerrar los ojos a hechos científicos, ¿cachai? O sea, como esa gente ya muy religiosa que dice, no, nosotros no venimos del mono, porque la Biblia dice que nos hizo a semejanza de Dios y Dios no puede ser un mono. Cuando tenéis dinosaurios que encontráis los huesos, arman hasta los esqueletos. Entonces, como, no, pues no podéis ser ciego tampoco, sino que hay que tratar de conjugar y ir entendiendo todo dentro de las posibilidades de cada uno, ¿cachai? Y también algo súper importante, como tú decís, que son creencias. Entonces, uno no puede sentirse con el poder de decir que la creencia de otro es menos válida que la tuya, si al final ninguno de los dos tiene pruebas, ¿cachai? Entonces, como decir, no, el Dios se llama Dios, no Alá o Krishna o lo que sea, ¿cachai? Al final, todos tienen derecho a creer en lo que quieran. Si al final, si hubiese nacido en India, a lo mejor sería hindú, pues, ¿cachai? Y no comería carne y tendría ahí otras costumbres. Esa Es búsqueda como súper de, circunstancial. Claro, esa búsqueda de muchos de querer plantarse como ser perteneciente a una iglesia o a una creencia que es la verdadera en relación a otros. Ujú. Tampoco lo entiendo mucho y yo tengo mucho respeto por la gente que va a la iglesia y que le dedica mucho tiempo a la religión, porque yo lo admiro, ¿verdad? Porque también es gente que aporta mucho, considero yo, socialmente. Eh, pero yo considero que una de las cosas más importantes en este tipo de discusiones es siempre entender lo que es el ámbito privado a lo que es el ámbito social y cómo tú te desenvuelves sin tratar sin tratar de convencer al otro, de entrar a una lucha de convencerlo o Claro, sí, de hay que entender plasmar que es tus una cosa ideas sobre las personal. demás. Claro. Es una búsqueda personal de una explicación, de un psicólogo diría tratar de darle un sentido a la vida, ¿cachai? Que eso sería como una explicación más de psicólogo. Pero sí, pues, ¿cachai? Pero también puede ser hasta el universo, irse en la volada, como decimos en Chile, y filosofar, ¿cachai? O sea, yo como te decía, yo creo en Dios y soy más cercano a la religión católica, pero por las circunstancias que me tocaron vivir. Pero también tengo mis dudas de cómo funciona el universo en el fondo, ¿cachai? Entonces, por experiencias que me han pasado a través de la vida, creo que hay algo más, ¿cachai? Que hay como cosas que pasan, que tal vez es uno que le da la interpretación un sentido, pero yo creo que no, ¿cachai? También creer que hay algo después de la muerte, yo creo que sí. Pero ¿qué exactamente? ¿Cómo funciona todo? No tengo idea. Yo tampoco. ¿Cachai? Y el que lo logre. O sea, yo creo que además la ciencia
se siente como súper poderosa contra el universo, de poder explicar todo casi. Y, y cuando llegamos a las preguntas como más críticas, ahí quedan en el, no sé, lo estamos viendo. Entonces, hay hartas cosas por descubrir para la ciencia y quién sabe si alguna de esas demostraciones científicas que algún día llegan a alguna cosa que es como más, no sé, por otros planos donde puedan existir los fantasmas, que en el fondo sería como la vida después de la muerte, qué sé yo, ¿cachai? Lo que hay que tener claro y no olvidar nunca es que a pesar de que existan respuestas científicas a todo, la verdad nunca es absoluta, las verdades son relativas y las verdades duran lo que tienen que durar nomás, hasta que se comprueba lo contrario. Eso es Sí. lo interesante que tiene el mundo científico, después de todo. Ujú. No, sí, obviamente es valorable lo que hace la ciencia. Sí, yo creo que aquí lo que está faltando un poco es más la filosofía en general en el mundo, que trata de buscar explicaciones a cosas y a partir de eso se desarrollan las ciencias para encontrar esa respuesta, que es como nacieron las matemáticas, la física. Filósofos que se preguntaban qué hay más allá del horizonte, cómo empezó el universo, no sé, ¿cachai? ¿Tú meditas mucho? Todas las mañanas. No. No, pero sí, me gusta tomar caldo de cabeza, como dijo. Sí. Sí, pues es interesante. ¿Cómo sabes si se te ocurre una idea interesante para el mundo? Nunca se sabe. Hay que observar. Yo trato de dedicar el máximo tiempo posible a pensar y a meditar. Eso lo reconozco yo. Me dedico mucho, mucho, mucho. Me gusta estar pensando y cuestionando, no tan Mm, solo pensamientos de otros, sino que mis propios pensamientos. Así yo también creo que hay esa, en mi volada, ¿cachai? Yo creo que hay vida después de la muerte. Entonces yo como que mi vida trato de vivirla haciendo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Ahí es donde aparecen los valores religiosos normalmente, que no son tan equivocados la mayoría de las veces, pero a veces son medio extremos. Sí, no, en realidad a lo que me refiero yo es, y ahí está siempre lo interesante de pensar y de cuestionarse uno mismo, así, qué es lo correcto para mí, porque al final yo cuando llegue el día final El juicio. quiero estar bien con mi conciencia y en esa búsqueda de mi vida, de tratar de hacer las cosas bien y no perjudicar a nadie y tratar de desarrollarme y hacer las cosas que yo quiero. Trata básicamente de eso, de estar bien conmigo mismo, de bien con mi conciencia y saber que yo obré en busca del bien y que no están Mm, solamente eh, apuntando hacia mi persona y hacia mi desarrollo personal, sino también como un aporte a la sociedad y ayudando a otros también. o sea, con poco egoísmo. Eh, Pucha, con casi nada. Yo considero que no soy egoísta. Muy bien. Trato de luchar, obviamente, porque uno como persona también tiene ciertas tendencias, ¿verdad? Pero por eso uno siempre tiene que estar como cuestionándose. Sí, claro. Esa es mi volada, ¿cachai? Pero la iglesia obviamente ha marcado mucho, por ejemplo, nuestra cultura, la que se llama cultura occidental. Todo todo lo valórico viene dado a partir del cristianismo, por ejemplo. Sí, po. ¿Y cuánta sangre se derramó en nombre de Cristo? ¿Cachai? Toda la conquista de América completa. Claro, Y las cruzadas, no sé, por las guerras santas. Y eso en estos tiempos creo que ya está obsoleto. O pero sea, si quieren usar temas económicos para hacer guerra, también creo que está mal siempre, pero seamos directos, digamos que van por eso, no por ayudar a la gente a conocer al Dios verdadero, de cualquiera de los dos lados, no, así cualquier tipo de conflicto armado, cualquier tipo de conflicto basado en religiones es lamentable. Así. como lo que pasó ahora en Orlando, que ahí también hay otros temas más, pero finalmente fue una cuestión, un atentado, ¿cachai?
¿Para qué dicen atentado? Mejor digan, no sé, pues es una guerra con Estados Unidos, ¿no? ¿Cachai? No, porque no es una guerra con Estados Unidos. Pero, pero bueno, ahí yo no sé qué tanto religioso hay en el asunto. Pues se supone que se lo atribuyó el ISIS, parece. Sí, pero ellos ¿O no? son islamistas, Sí, que po. es un extremo de una ideología basada en el odio, en la violencia y en la intolerancia. Y eso Sí, no tiene nada que ver con la religión. pero están usando la religión como emblema, po. Ah, bueno, ellos lo Y tienen utilizan. hartos que lo siguen más encima, que es peor. Porque fuera por lo menos un loco nomás hablando de eso, pero es harta gente. Sí, pero como te digo, así eso es una ideología. Yo la saco de lo que es religión. Para mí no es religión, sino que es una ideología, la ideología de la barbarie. Mm, sí, pero bueno, entonces hay que respetar a las religiones. Hay que respetar. Pero lo que sí uno puede decir es que uno a veces no ve con claridad las discusiones que se dan en una sociedad y sobre todo en temas valóricos donde la iglesia tiene mucha participación. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser fuertes y decirle, no, 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 stop, pues claro. stop, usted aquí no puede pretender que el Estado empiece a legislar bajo los principios de una iglesia. O peor aún, más impresentable que tengamos, no sé si fue un diputado, un senador que dijo, o un ministro, que no estaba de acuerdo en eso, pero él votaba porque la iglesia le decía eso y había que hacerlo. Claro, yo lo puse algo parecido en Facebook. Había encontrado una mención que el nuevo ministro del Interior de Chile había Él hecho era, sí. el 2002, donde Mario Fernández se llama el nuevo ministro. Ujú. Comillas, hago una citación aquí, Abre comillas. abre comillas. Estoy contra el divorcio, porque la iglesia está contra el divorcio. No tengo idea de las razones teológicas. Yo no soy teólogo. Creo en todo lo que dice el cardenal. Él es mi autoridad religiosa. Cierre comillas, Roberto. No, pues eso. Entonces que pongan al cardenal de ministro, po. Pero si Claro. tú no vayas a tener opinión, no vayas a votar porque lo que tú piensas, entonces ¿para qué estáis? No, y lo peor de todo es el egocentrismo político de este personaje. Pues ya lo voy a llamar personaje, no, pero se llama Mario Fernández, se llama, ¿no? Ujú, El egocentrismo político. De ujú, decir que él, en lo que él piensa, que en realidad no piensa nada, porque es lo que piensa el cardenal, pero ujú. él piensa que hay que seguir al cardenal. Entonces ya no, ni siquiera se da el tiempo, una autoridad de Chile, de un país, un representante del Estado, no se da el tiempo de hacer el análisis y la reflexión que un cargo como ese amerita para ver lo que está pasando en la sociedad. Claro, no solo los que creen en la Iglesia Católica Claro, y porque no entienden cuál es su labor como representantes del pueblo, que de un es país legislar en relación a lo que la gente está pidiendo y lo que la gente quiere. Obviamente, pluralista. claro, y obviamente siempre no cayendo en el populismo y esas cosas. Pero, por ejemplo, en Chile, si hablamos de Chile, la ley de divorcio es así, es sumamente joven en relación a la historia triste que Chile ha tenido en esos temas, donde Claro, era muchos prohibido años divorciarse. y se usaba la anulación como forma de hacerlo igual, solapadamente. Claro, o sea, y es súper divertido porque un país, aquí podemos aquí pararnos un poquito porque esto es como medio divertido. En un país donde no, nos vendían que los temas valóricos, bueno, estamos hablando de la época de dictadura, derecha dura, Pinochet y la iglesia ahí tratando de imponer ciertos valores, ¿verdad? Hablaban de la familia y del valor y lo importante, pero que al final esa familia se podía dejar de ser un matrimonio a partir de justamente reconocer que el matrimonio no era tan bonito o valórico, sino que era un simple contrato. Y al final la forma era demostrar que ese contrato estaba mal habido y de esa forma romper el vínculo matrimonial.
Sí, Una ahí gran falta tontera. como una actualización de la Iglesia Católica. Porque también, no sé, por tanto que reniegan contra los homosexuales. Y ahí encuentro que es como que se pisan la cola, po, porque si Dios creó todo, Dios creó también a los homosexuales, que ya todos los estudios científicos apuntan a que se nace homosexual, no es como que una elección o un gusto que les tincó, una moda, aunque hayan algunos que sí, a lo mejor no sé, pero en general se nace así. Entonces eso fue creado por Dios y lo creó así. Entonces, ¿por qué está mal? Así, ese tema, ¿Cachai? porque para mí, el principio fundamental de cualquier sociedad es que todas las personas somos iguales y todas las personas tenemos el mismo valor. Sí, Ese po. es el principio fundamental para poder crear una sociedad sana. Y cuando yo veo que hay eh, no, así, organizaciones nomás, si no son más que eso, son organizaciones que quieren como romper este principio, porque al final eso es lo que hacen cuando empiezan a Mm. discriminar, romper este principio de la igualdad de las personas y y que todos tenemos el mismo valor por el solo hecho de ser personas. A mí eso me irrita. Claro, no, no, está pésimo, po, ¿cachai? Súper mal. No tiene ningún fundamento más que mantener lo establecido de siglos, porque hay que mantenerlo nomás. Y hay lo que a mí siempre me atrae de esto, de algunas religiones, es que al final todos hablan, por ejemplo, de este personaje, el ministro de Interior, que en el 2002, ese, eh, esa mención que yo hice del 2002 de una entrevista, habla del cardenal, pero al final en organizaciones de ese tipo son tantas las personas que hablan y son tan variados los discursos también. Porque Mm. algunos son súper duros, otros son súper blandos, así en relación a los temas que abarcan, a eso me refiero. Otros son tan sociales, otros no tanto. Y así en este tipo de organizaciones de iglesia encontramos de todo al final, también. Mm. Como que no hay voces, así como que está lo oficial, obviamente, pero que también hay muchas voces dentro de estas organizaciones que emiten diferentes comentarios y dan diferentes mensajes. Por Sí, eso po. últimamente yo he estado medio así mirando de lejito las religiones y tratando de seguir mi camino como a mí mejor me parece. Sí, pues, pero es que ahí es donde lo que digo, falta una modernización de la iglesia. O sea, por ejemplo, el renegar contra la evolución de Darwin ya no tiene mucho sentido viendo todas las pruebas científicas, po. Entonces, que descendemos del mono, es así. Ahora, ¿por qué es tan terrible? ¿Por qué no puede ser? Porque la Biblia, lo que me enseñaron a mí, por lo menos del catolicismo, es que no se interpreta literalmente, sino que hay un mensaje detrás, ¿cachai? Eh, entonces, perfectamente Adán podría haber sido el Anthropopithecus o el Neandertal, no sé cuál de todos. Y estaría bien. ¿Por qué ser un mono es algo malo? ¿Cachai? Entonces ahí estamos como bajándole un nivel de valoración a los animales, a la naturaleza a lo mejor. Sí, ¿por qué? Porque pensamos, ¿cachai? Entonces, todo ese tipo de preguntas y discusiones, al igual que la de los homosexuales o muchos otros temas, el matrimonio, ya deberían cuestionárselo como iglesia y tener una opinión más acorde a los tiempos, ¿cachai? Porque los curas no pueden tener hijos, estar casados, ¿cachai? No, tampoco hay mucha explicación. Igual yo estoy orgulloso de la iglesia sueca. Acá todos los ciudadanos se pueden casar por la iglesia. Aquí no se discrimina a nadie. Mira, ¿viste? A Pero nadie. eso es una rama de los protestantes de allá No, o es como normal en todos los protestantes, porque...
que se casen por la iglesia yo no lo he escuchado nunca. Acá. No, esto se definió acá en Suecia fue votación en el Congreso. Ujú. Claro, porque si Dios es amor, entonces, ¿por qué el amor de dos personas del mismo sexo no es de Dios? ¿Cachai? Como la preguntaba al otro lado. ¿Y por qué Eh, tenemos que tener normas de cómo se claro, tiene que ver una familia ideal, así, tipo ideal, estándar? no, eso ya es peor, porque ahí ni siquiera es ya la religión, ¿cachai? Eh, es como cultura de la sociedad. Acá no, acá, por ejemplo, hay, bueno, casos de curitas que eran, bueno, que tenían su vida normal como hombres y luego salieron, como se dice comúnmente, del closet y bueno, pero siguiendo siendo curas. Aquí no hay problema y no hay discriminación de ningún tipo. Imagínate, la Iglesia Católica nunca podría ser aceptado o en otra iglesia. Yo no digo en la Iglesia Católica porque es lo que más cercano uno tiene, ¿verdad? Mm. Eh, Pero es pero que además con todos los casos de pedofilia que han salido en estos últimos años, es como, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Cachai? Porque supone que el cura católico, eh, según la religión católica, es como que Dios le entrega un poder al cura en la tierra, ¿cachai? Entonces, como, bueno, entonces se está equivocando Dios. Algo está pasando, algo está mal, pues, ¿cachai? la corrupción. Se vuelven locos con el poder. Satanás. Metió la cola. Satanás metió la cola. No, ahí entonces tiene que ya cuestionarse los temas más profundos. No, no pueden seguir tapando el sol con un dedo. Yo considero que las religiones aportan en valores, aportan en discusiones sobre lo que es lo bueno y lo malo. A mí me parece fantástico. Yo en mi vida he sido una persona que ha estado muy apegado a la iglesia. He tenido muchos amigos en diferentes iglesias. Yo he participado en varias iglesias, he sido parte de algunas, visitas en otras. Y yo estoy orgulloso de todas mis participaciones, si lo decimos de esa forma, y todas las experiencias que yo gané. Conocí gente muy bonita, muy valorable, que hasta el día de hoy yo la sigo teniendo contacto, pero también encontré gente bastante cuestionable valóricamente, encontré sinvergüenza, tramposos, mentirosos, pero Que como se es, pegaban en el pecho en la misa. claro que después venían y se pegaban el pecho y bueno. Sí, hay Eh, hartos de eso. Hay hartos de eso, ¿verdad? Pero que tampoco es especial dentro de las organizaciones de la iglesia, porque al final Es de las personas es un eso. espejo de lo que la sociedad es, ¿no? Sí. No, pero es verdad que las religiones en general persiguen un ser humano más positivo con sus pares, ¿cachai? El respeto es como lo El principal. respeto, no matarás, no robarás. Sí, pues todas las religiones en su fundamento persiguen una un mejor ser humano. De todas las religiones, no solo cristianismos, de cristianos, ¿cachai? Y yo, bueno, mis hijos van a un colegio donde tienen compañeros de diferentes partes del mundo. Y Mm. eso hace en forma automática que también que existan diferentes religiones en ese curso. Entonces para mis hijos, en ese sentido, igual yo los veo y yo me doy cuenta que ellos están viviendo en un mundo mucho mejor, en este intercambio, de poder compartir con gente de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes visiones. Y ellos logran entender y ver el mundo de forma diferente, ¿verdad? Que todo es más normal, todo es nomás. No era como Ujú. nosotros que, no sé, po, que vivíamos bajo una sociedad bastante cerrada, que a lo mejor sí, no sé, pues yo me imagino si hubiéramos visto alguna vez a personas con cosas, por ejemplo, en la cabeza de alguna religión, hubiera sido quizá un escándalo, ¿me entiendes? Depende de la cosa. Porque si son No, esos como esos posavasos que van en la cabeza arriba. no, pero por ejemplo, me refiero, bueno, y que tampoco también es tan especial para algunas religiones, porque la Iglesia Católica, la que era como la norma en Chile en esos años, los 80 antes de los 90 por lo menos,
antes que la explosión de otros tipos de iglesias. Estos personajes también, yo digo personajes que igual nada que ver, pero las Sin autoridades, respeto. sí, las autoridades religiosas, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica también usan gorros grandes y tienen sus cosas para sus rituales. Las mismas monjas Ujú. que están tapadas enteras, muestran la La pura novicia cara. voladora. Sí, pero mira, las mismas monjas a veces cuestionan al mundo musulmán por las mujeres que usan sus velos y esas cosas. Y dentro de la cultura occidental, de la Iglesia Católica, por ejemplo, también están las monjas que están tapadas. Lo único que muestran es la cara. Sí, por eso. Sí, al final Es todos tienen como, su parte y ninguno se puede creer dueño de la razón, de es la verdad. exacto, y es como tan así, no sé, yo creo que el gran tema de las religiones es que hay muchos prejuicios. Hay Sí. muchos prejuicios. Yo creo que ese es el gran problema cuando se discute dentro de las religiones, ya sean dentro del mundo occidental, como en el mundo oriental o en el Medio Oriente. Muchos prejuicios. Y por eso a eso iba yo cuando hablaba de mis hijos, que ellos viven en una sociedad donde se desenvuelven, o por ejemplo el mismo colegio, donde se envuelven con tanta gente de diferentes partes del mundo, donde ellos son personas que no viven con prejuicios. Sí. No, y además que ahora también ellos, gracias a Dios, tienen internet, ¿cachai? Tienen conexión con todo el mundo. O sea, nosotros, como tú bien dices, ¿cuándo íbamos a ver una mujer musulmana acá en Chile? Y si no la veía acá, ¿dónde? Pues si no había internet. Claro. Y Pero, yo le pregunté ah, a mis hijos, ya. si ellos ¿Qué son le preguntaste? creyentes, si ellos son creyentes, ¿Y qué te dijeron? que están ahí, dudosos. Pero, pero sienten como que hay algo más, Sí, ¿o sí, no? sí, sí. Hay uno que está lo noto más ahí Ya. que otro. No vamos a dar nombres para no identificarlo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los ovnis? ¿Cachai? Porque eso ya queda fuera de todas las religiones, excepto a lo mejor los egipcios, quizás, no sé. Los egipcios antiguos. Que creo el ovni. ¿Creí el ovni? Así, bueno, cree el ovni, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí existen. O sea, yo lo veo al revés, ¿cachai? Igual que con los fantasmas. ¿Cómo va a haber tanta gente inventando la cuestión? Y con pruebas y cosas. ¿Para qué? O sea, porque claro, en la televisión uno dice ya porque les pagan. Pero cuando ya te lo cuenta alguien conocido, que uno confía, y dice, no, yo sí he visto. Para lesearte. ¿Viste? No. Bueno, entonces veámoslo desde el punto de vista de las probabilidades, como hizo Hopkins en su programa Genios. Véanlo, súper bueno. Pero estadísticamente la probabilidad es súper alta de que existan en otro lado. Sí. Claro, porque hay tantas galaxias, tantos planetas, tantos sistemas solares. Y si bien lo que ocurrió en nuestro planeta para que se diera la vida fue un poco azaroso, según los científicos, tal vez divino, según los creyentes, pero puede ocurrir en otros lados, porque son tantas las posibilidades. Nosotros somos nada, nada en todos los universos que existen, porque ya ni siquiera es un universo. No somos Entonces, nada, Roberto. no somos ni siquiera un grano de arena. ¿Cachai? El tango lo dijo. No somos nada. Entonces yo creo que sí existen. El problema va a ser cuando aparezcan, si es que algún día aparecen así a la luz pública dando una noticia en CNN, una entrevista. No, y si llegan en mala. Ojalá que lleguen de buen No, humor. si Lleguen de quisiera, buen humor. yo creo que si quisieran irse en mala, ya no existiríamos hace rato. Sí. O sea, si pueden estar acá y nosotros no podemos llegar ni a Marte. Ah, ¿no estáis mirando a huevo? No, es igual, nosotros nos paramos. ¿No viste el Día de la Independencia? Ah, no, que tú viste el Día de la Independencia, ya. Confía ahí en Estados Unidos que va a ir con un F-18 y va a destruir la nave madre. Tenemos en la mano. No, ¿cachai? Yo creo que si no han aparecido es porque no han querido, alguna razón tendrán que más evolucionar que nosotros. Tal vez ellos mismos es lo que a través de toda la historia humana se piensa que es un dios. ¿Quién sabe, cachai? Y no nos quieren romper ese sueño. ¿Quién sabe? Pero que existen, yo creo que sí. Y los fantasmas también, ¿cachai? Y los fantasmas ya es como más religioso porque es como espiritual. O sea, hay que rezarles para que descanse su alma. Yo, el tema de los ovnis,
Eh, sí, realmente, bueno, voy a decir qué es lo que pienso yo y es que yo no pienso mucho en eso. Estoy como, mi volada, ¿cachai? Es como, yo reconozco que hay mucha gente que piensa en esos temas y me alegro y me gusta que trabajen. Me gusta que trabajen, cómo podemos salir al universo, explorar y súper valorable y eso me pone muy feliz. Pero mi contribución a todo este cuento es el dedicarme a cuidar la madre tierra, de cuidar este mundo. Considero O que sea, tenemos que dividir nuestras capacidades, uno mirando para afuera y buscando nueva vida y buscando nuevas expectativas, y otros acá nos quedamos cuidando este pedacito de tierra. sí, pero como lo decís, suena como el avestruz escondiendo la cabeza en la tierra, ¿no? Pues sí, no, no quiero saber qué pasa de la atmósfera hacia afuera. No, pues no me interesa, po. Mal. No me interesa, Diosito te va a no. castigar. No me llama la atención, así no está dentro de mis temas favoritos. Es como que me da, no sé, como que siento que no está en mis temas favoritos. Mm, bueno, Soy medio pero fome igual, pero lo nombro a pito de la religión, ¿cachai? Porque ahí sí que ya, sí, con la evolución de Darwin, quedó el escándalo que hubo, o sea, el día que aparezca un extraterrestre, ahí ya se acabó todo, ¿cachai? Porque ya, eso cerramos sí la que no puerta sale por fuera, Roberto. Claro. Como entonces, Dios era como verde con un ojo grande, como la cuestión. No, pero a lo mejor sale ahí la nueva, el nuevo testamento, el del siglo XXI, Edición 2017. remasterizada. ¿Cachai? Pero claro, ahí la religión, por lo menos la católica, se quedaría sin respuestas para eso. Si es que se quisieran mantener así de cerrados como hasta ahora. Porque si ya con el mono no lo quieren aceptar, o los dinosaurios, cuando eso para mí igual está escrito, o sea, que diga semejanza, que lo hice a mi semejanza a partir del barro, eso no quiere decir que pescó un poco de barro, una espátula y empezó a hacer un hombre, pues, ¿cachai? Es como una forma de decir, de crear la vida. Sí, es mucho simbolismo, muchas figuras para Exacto. explicar el mensaje de fondo que se quiere dar. Y yo considero que esa es la interesante. Yo recomiendo a todo el mundo a leer el Viejo y Nuevo Testamento. Ujú. Y porque realmente, y sobre todo esos libros que son como para los niños. Porque eso, yo lo que me recuerdo de la iglesia era que me Con gustaba más mucho. dibujitos. Claro, que tenían dibujitos y me contaban la historia súper divertida. Y, y me gustaba mucho leer esos libros. Me gustaba mucho. Me gustaba mucho cantar también. La iglesia promueve mucho la música. Hay iglesias que son más musicales que otras quizás. Y me gusta también eso. Ujú. Que den alegría y Sí. que incentiven así Sí, la parte eso. positiva del ser humano y con alegría. A mí lo que no me gusta es cuando ya empiezan a invadir. Por ejemplo, cuando, según lo que dice la Biblia, tienen que predicar la palabra. Entonces, acá todos los domingos parten la iglesia evangélica X y se ponen en una plaza con un parlante a todo chancho. ¿Cómo que X? Da nombre, Roberto, da nombre. No, me refiero porque Sí, distinta, ya te entiendo, Roberto. una iglesia física me refiero, no como organización. Tú decís que te molesta el megáfono. Es que eso es invasivo, pues, ¿cachai? O sea, a- hablar ya en el parque está bien sin parlante, ¿cachai? ¿Qué está pasando? Pero claro, del punto de vista de ellos es como, es que tengo que llegar a más gente para evangelizar. Pero eso ya no es muy distinto de llegar con los barcos a Sudamérica y arrasar con religiones que ya existían o culturas que ya existían, en nombre de un Dios que en ninguna parte dice que puedes matar, más encima. ¿Cachai? Entonces, como ya empieza a obligar a la gente a escuchar algo que no quieren escuchar. Si al final, eso es parte de la elección de cada uno y sí pueden tratar de evangelizar, pero al que quiera escuchar.
Sí, no, ese es un tema muy importante porque yo considero que también que tú hay que respetar los espacios de los demás y hay que también respetar la libertad de cada individuo de poder elegir de lo que yo quiero escuchar o no quiero escuchar. Además que partimos diciendo que es una creencia, o sea que nadie dice que tú tienes la razón. Entonces, ¿qué te da el derecho a obligar a los demás, a tratar de obligar a los demás a que crean lo mismo que tú? Eso Gu- no es convencer, pues, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, cuando vienen a tocar en la puerta, si abro yo y me quieren dar como el mensaje, yo como que siempre yo doy los minutos. Yo doy los De más. minutos. Yo doy los minutos y los escucho y si hay que recibir la revistita, la recibo. Revistita, qué feo. La revista, pues, ¿no? Porque son chiquititas, a eso me refería. Ah, no, bueno, depende de la iglesia. Y yo la recibo y me gusta escucharlo porque también siempre, yo considero que siempre tienen algo positivo. Siempre tiene una Sí, mirada sí, es positiva. conversación, es una Claro, conversación. me hace sentir bien. Me hace sentir Pero bien. ahí tú eliges abrir la puerta y darle tu tiempo. No es que se pongan a la entrada de tu casa con un parlante y que tú no puedes ver nada porque Sabemos que suena ahí estás afuera. adentro. Claro. Pecador, no quisiste abrir la puerta. Arrepiéntete. Además que eso, pues, ¿cachai? Como que atacan a la gente, así como todos son pecadores, entonces es como medio violento, encuentro yo, ¿no? Y con una creencia que no es ni siquiera una verdad absoluta. Entonces, mal, no me gusta eso. No, y lo que menos somos nosotros somos pecadores, por Roberto. Entonces yo te entiendo que te sientas provocado. Oye, pero sí que ahí es donde otra cosa de la Iglesia Católica, tú vas, le confiesas tus pecados al curita, que te da tu penitencia, y ¡chan! Ya no eres pecador, mágicamente. Es raro eso, ¿cachai? Y son como las incongruencias de los rituales que decías tú, que a mí no me convencen tanto. Claro, así como que un kilo de Padre Nuestro vale Claro, tanto. exacto, claro. ¿Cuánto vale copiar en la prueba? Ya, 5 de María. Bueno, ya. Vale la pena. Voy a rezar día al tiro entonces. Que viene una prueba mañana. No, pero lo importante en de cuando hablamos de religión, igual nosotros lo llevamos mucho al ámbito personal y lo que nosotros hemos visto, pero viéndolo a un nivel internacional, obviamente a mí me preocupa mucho lo que está pasando en el mundo, esta división que está existiendo entre el mundo occidental y principalmente por parte del Medio Oriente. Me preocupa la utilización que existe de las religiones para implantar políticas del terror, para no respetar al ser humano, Ujú. para apoderarse de otros y querer dominar la vida de los demás. Y esa es la lucha, una lucha ideológica que tenemos que dar, porque aquí esta cuestión no se trata de religiones, sino se trata de un tema de ideología y que al final tenemos que combatirlo de esa manera. Yo considero que me preocupa mucho los prejuicios que están Es preocupante. en aumento, sobre todo yo lo veo aquí en Europa, que hay muchos conflictos por lo que está pasando, las crisis de migración y todo lo que está sucediendo a partir de las guerras que están desatadas en el Medio Oriente. Y veo como el prejuicio hacia ciertas religiones no me gusta. No me gusta. Yo tengo amigos de diferentes religiones y yo hago las preguntas y yo siempre hago las preguntas pesadas y las preguntas que como que ahí esa pregunta que todos quieren hacerle, por ejemplo, al musulmán, yo la hago. Yo se la hago a mi amigo y siempre tienen respuesta. Mm. Una vez yo le pregunté, bueno, y este lo voy a decir ya, una vez le pregunté, oye, pero si las mujeres andan vestidas así como tapadas entera, con sus velos y faldas largas, y ¿cómo tú encontrás que te gusta? ¿O cuál es lo así como lo novedoso del asunto así? No, porque se negocia de los padres. Ya, ¿Quién ya, tiene plata? ¿viste? No. Prejuicio, el prejuicio, Roberto. En Arabia, en India todavía se usa eso. Yo tenía compañero de trabajo de India que le estaban buscando esposa, así por el diario, ¿cachai? Avisos.
Sí, sí, sí. El año pasado. No Obviamente estoy hay. hablando de hace tiempo. No, no, no. Obviamente hay muchas cosas que son cuestionables. ¿Sí? Pero bueno, yo le ¿Y cómo decía. lo hacía? No, que si la imaginaba, decía. Me la imaginaba sin la. O sea, imagínate, o Sí, sea, yo la imagino. acá estos se Entonces, sienten estafados con los sostenes push-up o los pantalones eh, colombianos. ella sí la imaginaba. Entonces yo le preguntaba, bueno, entonces, ¿qué sentís de la mujer occidental que es como que muestra más, po? Entonces decía que era fome. O- ¿Cuál es la gracia? Interesante, diferentes visiones de cómo se puede ver un asunto. Es bastante banal lo que estoy diciendo, pero bueno, era para poder Oye, graficarlo nomás. ¿y cómo será en un, no sé, por un concierto de música de Luis Miguel en, no sé, en algún país arábico? Todas las fans así con el traje negro ese que se ven los ojos nomás, no sé cómo se llama. De más que se pierden entre ellas. ¡Ay! No te encontré. No. Problema. Nada. Pero, ¿sabes qué? Uno de los... hay mucho, obviamente que tenemos que levantar también que hay muchos países donde el trato hacia la mujer es bastante deplorable. Sí, Y se le mira como ciudadana de segunda clase, sin derecho a sin votar, derechos. sin derecho a manejar auto. Exactamente. Y son esos países que utilizan la religión para llevarla a un extremo y colocar este tipo de medidas y colocar estas leyes. Pero obviamente estamos hablando de países como por ejemplo Arabia Saudita, una dinastía, o sea, estamos hablando de países totalmente antidemocráticos en su Mm. esencia, que tienen este tipo de estructuras sociales que obviamente son repudiables. Claro, y aparte la religión en sí es como súper machista. O sea, se habla de Dios como hombre. Ah, tú le dices en Eh, general. en general las Mm. religiones, sí, pues. O sea, excepto algunas, que ¿cuál sería? Como que siempre la mujer y el hombre tienen sus papeles ya establecidos. Y que Eh, alimenta esa norma de la familia exacto. Y ahí es como, donde queda todo el problema porque ya no cuadra cuando son dos mujeres o dos hombres. claro, para ellos. Claro, para ellos, para la religión. No, no estoy diciendo que sea así. Sí, pues complejo el asunto. Complejo. Pero por eso, al final, el problema es que se está llevando a que la solución es imponer otra religión. O sea, ya sea musulmán o cristiana o todos estos problemas que hay. Pero la solución es, no sé, pues, matar a los líderes musulmanes para que dejen de atacar a los cristianos o, no sé, por los judíos con los palestinos. Siempre va la violencia en vez de llegar a un consenso de que son creencias y, y la otra creencia también puede ser verdad. O a lo mejor las dos juntas hacen la verdad absoluta. Nadie sabe. Por eso lo mejor de todo es hacer la separación del Estado con la religión y que la Totalmente. religión no intervenga en los asuntos del Estado. Solo los Eh, que creen en ella. exactamente, el ámbito de... es como la moral, está dentro del Ujú. ámbito privado, del individuo. Y eso es lo que uno ve con preocupación, lo que está pasando hoy en día, que estamos volviendo a discusiones que nosotros pensábamos que ya la habíamos dejado en el pasado, pero vuelven a repetirse y podemos ver cómo estas discusiones valóricas, religiosas, vuelven a tomar lugar en la agenda y por eso es tan importante, considero yo, que tenemos que ser fuertes y salir a buscar la defensa de la democracia. Considero que ahí es, para mí por lo menos, un tema trascendental, la democracia como forma de organización, como forma de respetar los derechos humanos y bueno, y todo lo que nosotros conocemos, me parece tan importante. Ahí tiene que decir, he dicho. Es lo que yo considero que es Sí, no, que importante. te imaginé frente a las Naciones Unidas. Me imaginaste frente a mi pueblo elegido. Claro, algo así. No, pero muy bien, sí, pues eso, es eso. Hay que entender ya, no sé, pues con toda la información de todo el mundo, no, no podemos todavía estar tan cerrados a nuestra religión.
Además es tan lindo vivir y conocer a otra gente y compartir con diferentes culturas. Es maravilloso. Bueno, Roberto, ¿qué te puedo decir? No, siempre tienes que ser el malo. Siempre soy el malo, porque así soy yo. Satanás te habló al oído y dijo que hay que terminar el programa, te apuesto. Sí, se pusieron muy positivos con la religión. No, pero buena onda, como decía al principio, esta conversación que tenemos nosotros no pretende ofender a nadie, solo dar nuestra opinión, nuestro pensamiento y tal vez hay muchos más que están de acuerdo y pueden conversarlo también desde este enfoque más Exactamente. positivo. Además, este es nuestro programa número 10, el 10 de El Todo y la Nada. Y cuando empezamos, justamente era lo que queríamos hacer, colocarle el botoncito, el rec, a nuestras conversaciones y hacer un podcast. Y ojalá Exacto. incentivar a la discusión o hablar de diferentes temas. Con esto cerramos la primera temporada, la segunda temporada viene en 2017. No, eran 10 capítulos que teníamos presupuestados, no. No. Incluso no pensábamos que llegábamos al quinto. Sí, no, no, pero llegamos al 10. Llegamos al Quizás 10. hasta cuál iremos a llegar. Algún día. Este es el capítulo 1000. Llegamos a las dos cifras, Roberto. Muy bien. Ya, pues entonces yo me despido hasta la próxima. Espero que nos sigan escuchando. Siempre atentos ahí cuando aparecen los podcasts nuevos. Escríbanos si quieren. Pueden tuitear también. Y nada, pues un abrazo a todos. Que Dios los acompañe y los bendiga. Gracias, Roberto, por hoy día. www.eltodoylanada.com. De Suecia me despido. Chao. Desde Chile, chao.